Gracias, buenos días. Antes que nada agradecer a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Puebla, a la presidenta, a Iré, a Francisco y una vez más al doctor Marín por la invitación. Hoy por la mañana alguien me preguntaba que vengo mucho a Puebla, a este auditorio. Le digo, bueno, pues tengo muchos amigos, está muy cerca de Veracruz y la verdad siempre es un gusto estar aquí en Puebla con una sociedad hermana como la del Estado de Puebla y con el objetivo de un curso muy interesante, un curso internacional y al final, bueno, pues una merecida ceremonia al doctor Marín. Me pareció muy interesante que como primera parte del módulo de motilidad se nos pidiera hablar acerca de esto que en la actualidad es algo bastante frecuente, que es las alergias, las intolerancias, qué tantos mitos y realidades hay. Y la verdad es que esto se ha vuelto para nosotros como gastroenterólogos un arma de doble filo por la gran confusión que genera a los pacientes. Primero que nada, ¿por qué esta confusión entre si tal o cual alimento, proteína, carbohidrato me genera síntomas? Bueno, realmente esto es algo que muchos pacientes están seguros de que la ingestión de algunos alimentos generan síntomas abdominales. Sin embargo, es extremadamente difícil determinar con precisión si esto es real. Vamos a poner un ejemplo, el gluten, y se nos olvida que el gluten es una parte constitutiva probablemente de los cereales, pero no es la única. Hay una tendencia a atribuir los síntomas a un alimento que otros pacientes han declarado ser un problema. Por ejemplo, yo puedo estar platicando el día de hoy con ustedes y comentarles que yo soy intolerante a la lactosa y seguramente alguien oirá que esos síntomas que yo refiero pues se parecen mucho a los de ellos y de pronto se autodiagnostican. Y finalmente, el tercer punto a considerar, hay un enorme efecto placebo de los alimentos para documentar una mejoría o no a la ingesta de estos. El efecto placebo, es decir, me quité esto y entonces mejoro, pues cae en esto de que realmente es muy confuso. Sin embargo, esto es una realidad, este es un estudio clásico, tradicional, donde se demuestra que en los pacientes con síntomas gastrointestinales funcionales, dispepsia, intestino irritable, prácticamente el 90% de los pacientes refiere algún síntoma después de 3 horas de haber ingerido alimentos. Entonces, esto es algo real, esto es un problema biológico, es un problema de percepción, de sensibilidad, y aquí me gustaría repasar en esta caricatura probablemente lo que fisiopatológicamente pudiera explicar esta realidad en algunos pacientes, no en todos, que es esta interacción que hoy conocemos entre lo que ingerimos, los alimentos que tomamos el día de hoy, la microbiota intestinal, el epitelio intestinal, este órgano al cual se exponen muchos de estos antígenos alimentarios que vienen en los alimentos, y la parte sensitiva y motora que, como ustedes recuerdan, es vasta en el tracto digestivo. El órgano probablemente con mayor cantidad de serotonina, neurotransmisores, es la mucosa del intestino delgado y su conexión compleja con el cerebro. Entonces, pero nosotros no comemos una proteína o comemos gluten, nosotros comemos una semita con aguacate, queso, tomate y chile, ¿no? Y realmente lo que pudiera realmente estar generando esos síntomas son los compuestos de estos alimentos, carbohidratos, lípidos, proteínas y químicos, y cada uno de estos pudiera ejercer algún efecto en este complejo eje microbiota intestino-cerebro. Vamos a poner este ejemplo más común el día de hoy, que es la ingesta de alimentos altamente fermentables, los FODMAPs. Algunos sujetos no tienen la capacidad de digerir estos carbohidratos complejos que interactúan con la microbiota, fermentan, los procesos de fermentación interactúan en un sujeto que tiene, por ejemplo, hipersensibilidad visceral, en la génesis de síntomas, distiende, los mecanorreceptores mandan información y entonces tengo dolor y distensión abdominal. Probablemente esto también pase con los lípidos y es muy difícil generalizar, o sea, habría que demostrar que estos sujetos, todos los sujetos que dicen que cuando comen FODMAPs tienen síntomas, habría que demostrarlo con dietas retirándolos. Pero vamos a volver al mismo ejemplo, yo me comí una torta y esa torta tenía una milanesa y tenía mayonesa, entonces puede ser que haya otras proteínas u otros carbohidratos que por mecanismos diferentes generen los síntomas. Y me voy a enfocar mucho en el resto de la plática en lo que pasa con el gluten y el trigo. Ustedes saben que esta es una proteína constitutiva de muchos cereales y esto el día de hoy en individuos con enfermedades genéticamente susceptibles van a producir una respuesta inmunológica totalmente diferente dependiendo si yo tengo esa predisposición genética. Tengo un DQ2, un DQ8,
probablemente sea un sujeto con enfermedad celíaca y genere una gran cantidad de procesos inflamatorios que al final del día van a producir síntomas. Hay otras proteínas, no nada más es el gluten, que pueden producir incluso activación por mecanismos diferentes, como pudiera ser la respuesta innata inmune. Y finalmente, muchos de estos alimentos tienen químicos que realmente no son mecanismos alergénicos. Entonces, fisiopatológicamente el mensaje es que es muy complejo. Sin embargo, en la práctica clínica todos los días vemos sujetos que optan por alguna de estas dietas, una dieta libre de gluten para bajar de peso porque tiene efectos metabólicos positivos, o una dieta paleo, es decir, quito los carbohidratos y me baso en las proteínas, sin tener un sustento biológico. Primero, que esto sea la causa de sus síntomas. Y creo que lo que estamos viendo el día de hoy es que muchas de estas dietas tienen efectos deleterios en la microbiota intestinal. Entonces, vamos a tratar de ir aclarando algunos de estos mitos. ¿De dónde viene toda esta confusión? Por ejemplo, vamos a basarnos entre si soy celíaco o soy intolerante al gluten. Bueno, mucha gente dice y se diagnostica que padece alergias, ¿no? Alergias alimentarias, incluyendo el gluten o la proteína de la leche de vaca o la lactosa. Pues la realidad es esta: las alergias no son tan comunes como la gente piensa. Este es un estudio muy interesante del 2007 de esta revista del Journal of Allergy and Clinical Immunology, donde evalúan a un número muy importante de pacientes con pruebas específicas para alergia y demuestran que el 35% de la gente cree que padece una alergia. Cuando se hace las pruebas de hipersensibilidad y los retos alimentarios, solamente el 3.5% confirman que tienen esa alergia. Entonces, es un mito que las alergias sean muy comunes. Probablemente las intolerancias es lo que sea más común. Y en esta tablita muy sencilla les pongo lo que sería desde el punto de vista fisiopatológico y clínico, cómo distinguir una alergia de una intolerancia. Una alergia se presenta muy comúnmente desde las etapas tempranas de la vida en niños, son fenómenos mediados por inmunoglobulina E, realmente son pocos alimentos. Fíjense bien, yo aquí marco inmunoglobulina E, no inmunoglobulina G, que esto es algo que incluso en la práctica clínica hoy se hacen estas pruebas de alergia, que para nosotros como gastroenterólogos siguen siendo muy confusa. Las respuestas son inmediatas, reproducibles, hay un diagnóstico directo y muchas tienen manifestaciones cutáneas. Una intolerancia se presenta en todas las edades, la respuesta no es inmunológica. Muchos alimentos pueden producir intolerancia y el mejor ejemplo es la intolerancia a la lactosa en el sujeto que es deficiente o que tiene falta de persistencia de la lactasa después de la infancia. El fenómeno es más retardado, es muy variable y esto es extremadamente difícil. Entonces, la próxima vez que oigan a alguien que es alérgico a, pues realmente habrá que cuestionarlo. Hay otro ejemplo muy común, la alergia a la penicilina, ¿no? Cuando uno le pregunta cuál fue esa reacción alérgica, la mayoría de los pacientes dicen, pues me salió una ronchita y me dio comezón, y nosotros sabemos que un fenómeno alérgico, por ejemplo, a la penicilina es una reacción bastante severa de hipersensibilidad. Entonces vamos a poner este ejemplo y me voy a basar mucho en qué pasa, por ejemplo, con este que es uno de los últimos villanos de la dieta, ¿no? El gluten puede arruinar su vida. El que coma gluten está condenado a tener una vida bastante compleja. La realidad es que no. 30% de la población adulta en los Estados Unidos hoy están interesados o han eliminado el gluten de su dieta por esta supuesta alergia o intolerancia no demostrada y no necesariamente por una razón médica. Hoy se pone uno en una dieta libre de gluten por tratar de corregir, por ejemplo, obesidad. Y van a ver que en estos sujetos esto puede ser incluso contrario, o sea, tomar alimentos que no tienen gluten, muchas de estas harinas, por ejemplo, utilizan carbohidratos como la papa, pues los sujetos incluso pudieran aumentar de peso. Pero ¿por qué entonces tanta confusión o dónde están los mitos? La verdad es que en el gluten esto es un fenómeno totalmente, me parece, mediático, donde si uno ve las citas, la cantidad de información que hay en PubMed, esto es una diapositiva de hace algunos años, que cuando la revisamos, veíamos el número de publicaciones y citas de sensibilidad al gluten comparado, por ejemplo, con cáncer de mama o cáncer de colon. O sea, esto es extraordinariamente abrumante. Y cuando uno ve el por qué, bueno, estos son algunos ejemplos de figuras públicas que han hecho una posición directa de decir, me quité el gluten de la dieta y entonces juego tenis como Novak Djokovic. Oiga, si quieren jugar tenis como Novak Djokovic, pues tienen que entrenar toda su vida. Pero bueno, pues en algún momento él dijo en una entrevista que cuando retiró el gluten su rendimiento físico fue mejor.
Y años después, cuando le preguntaron, ¿pero usted es celíaco? Dijo, no, a mí me lo recomendó el entrenador, ¿no? Entonces, así hay una gran cantidad de estrellas, como las que ven acá. La hija de Bill Clinton se casó y su pastel fue gluten free, pues porque era lo que estaba de moda en ese momento, en esa parte del mundo. Totalmente, sabemos que esto va incluso de la industria que produce alimentos. Y vean, más o menos en el mercado de estos productos que se venden libres de gluten, como las dietas bajas en carbohidrato y en grasas, que son las dietas que tradicionalmente se utilizaban para bajar de peso a principios de los 90, finales del 2000, se han mantenido estables o han disminuido, pero del 2008 a la fecha, este mercado de los productos libres de gluten pues es un mercado bastante importante, con una venta muy importante de millones de dólares sin tener un sustento científico. Probablemente si lo comparamos con algo serían con las vitaminas, ¿no? O con alguna de esas intervenciones. ¿Qué otro mito hay? Bueno, pues el mito específico en la cuestión del gluten es que la población general no tolera el trigo ni el gluten, no tenemos las enzimas para digerirlos. El gluten lo trajeron los colonizadores y entonces que nos pidan perdón también porque nos trajeron el gluten y la enfermedad celíaca. Eso es una mentira, ¿no? Más del 93% de la población general puede consumir trigo y gluten, aunque no se hubiera expuesto esto antes al gluten. ¿Por qué? Pues que tenemos esa susceptibilidad genética que nos protege y que incluso hoy tendríamos que reconocer que en un sujeto que no es celíaco ni intolerante al gluten, esto tiene efectos benéficos. Acuérdense que tomar fibra es una de las medidas para bajar colesterol, triglicéridos, mejora la microbiota, produce una gran cantidad de ácidos grasos esenciales en el colon que tienen efectos positivos. Y aquí lo que sí es muy importante es entonces repasar, por lo menos nosotros, que en los trastornos relacionados con el gluten hay 3 escenarios clínicos. El primero es el sujeto que tiene enfermedad celíaca. Ese no queda duda que se tiene que ir a una dieta libre de gluten. Ustedes saben que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Hay biomarcadores, hay pruebas serológicas, hay pruebas genéticas y pruebas histológicas. Cuando un sujeto llega y nos dice es que yo creo que soy celíaco, hoy creo que sí tengo una herramienta diagnóstica potente para decir usted es o no es celíaco. El segundo es la alergia, no al gluten, sino al trigo. Y esto pues es lo que les comentaba hace algunos minutos, lo que se presenta frecuentemente en niños, ¿no? Con manifestaciones cutáneas y respiratorias desde la primera vez que el sujeto se expone. Es fácil hacer el diagnóstico, pero es extremadamente raro. Y probablemente el 70-80% de los sujetos que creen que el gluten causa sus síntomas pudieran pertenecer a esto que es la sensibilidad. Hoy ya vamos al trigo, no al gluten, no celíaca. Y les mencionaba yo que estos son fenómenos no inmunitarios, no alérgicos, es inmunidad innata. Lamentablemente no hay un biomarcador. ¿Qué tan común son estos 3 escenarios? Vean lo que se reporta en países donde han estudiado bien esto. La alergia al trigo es extremadamente rara, 0.1% de la población general. La enfermedad celíaca, cerca del 1% de la población general. En México, los estudios que hemos realizado a lo largo de 10 años en colaboración con la gente del Instituto Nacional de Nutrición, habla de que el 0.7% de la población mexicana pudiera tener enfermedad celíaca. Y hasta el 6-7% de la población general, esto que se llama sensibilidad al gluten no celíaco. Pero vean, hasta un 15% de la población general, cuando consume pan, puede tener síntomas, y es realmente el gluten o probablemente sean estos carbohidratos o almidones no absorbibles. La confusión no nada más está también desde el lado del punto de vista del paciente, también hay mucha confusión incluso con los médicos. Vean todas estas definiciones para un paciente que tiene enfermedad celíaca. Puede tener enfermedad celíaca asintomática, típica, clásica, autoinmunidad, intolerancia, muy confuso. A partir de este consenso, que es el consenso de Oslo, que les invito a revisar al que le interese el tema, pone muy claro cuáles son estas definiciones y ellos eliminan el término de intolerancia al gluten. O sea, eso no existe. Ellos proponen un término que el día de hoy se cuestiona si es sensibilidad al gluten no celíaca o sensibilidad al trigo no celíaco. ¿Qué es esto? Bueno, la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca son sujetos que tienen síntomas desencadenados por la ingesta de gluten, que tienen marcadores negativos para enfermedad celíaca, o sea, que no tienen enfermedad celíaca por serología, que pudieran tener alguna positividad para anticuerpos como antigliadina y HLA,
que mejoran sus síntomas cuando eliminan de la dieta este compuesto y que probablemente la eosinofilia duodenal pudiera ser un biomarcador. Pero el punto más importante aquí es que para establecer este diagnóstico tengo que quitar el gluten de la dieta, tengo que mejorar y luego a reintroducirlo volver a tener síntomas. Es exactamente lo que pasa con la intolerancia a la lactosa. Y rápidamente mostrarles que yo hago mucho énfasis en los pacientes que no nada más pudiera ser el gluten. Hoy se describe que hay algunas proteínas, como esta en específico, las enzimas inhibidoras de amilasa tripsina, que pudieran desencadenar esta respuesta inmunitaria no alérgica. Esta es una enzima que es derivada de las plantas, está presente en la inhibición de procesos parasitarios y probablemente en algunos de los productos que se utilizan para el cultivo del trigo, y esta pudiera ser la responsable de estos fenómenos de respuesta innata aberrante, que es muy interesante mencionar que en los sujetos con síntomas atribuibles a intolerancia o sensibilidad al gluten hay muchas manifestaciones extraintestinales muy difíciles de comprender. La primera es la fatiga crónica y la segunda es la mente obnubilada o el foggy mind que le llaman los americanos, esa como confusión cuando comen el pan. La verdad es que esto es bien difícil de medir, ¿no? Y parte de la confusión viene de esto. Algunos estudios hace algunos años demostraron que en sujetos con intestino irritable, cuando se les ponía en una dieta libre de gluten, vean cómo los síntomas mejoraban, y de pronto se empezó a atribuir que muchos de los sujetos con síndrome de intestino irritable, sin ser celíacos, a la hora de quitar el gluten podrían mejorar. Este artículo de Besikeriski mostró esto por primera vez, generó mucha confusión y en estudios posteriores se demostró que esto no era real. En un estudio realizado por los mismos investigadores, demostraron que en sujetos con intestino irritable o con sensibilidad celíaca, quitarles el gluten de la dieta, o sea, quitarles el gluten, vigilarlos de cerca, mostraba esto, que no había ninguna diferencia entre tomar gluten, alimentos con alta cantidad de gluten, baja cantidad de gluten o placebo. Y lo demostraron porque a los pacientes les siguieron administrando el pan, los cereales, las proteínas, solamente quitando la proteína que era el gluten. Entonces, aquí viene una de las dudas. Entonces, pues si no es el gluten lo que genera síntomas en los pacientes con enfermedad como el intestino irritable, que pudiera ser, y entonces pues se encuentra o renace o reaparece esto que probablemente ya estaba en la literatura desde hace mucho tiempo, que muchos de estos compuestos, como los fructanos de azúcares no absorbibles, los GOS, los fructanos, la fructosa, son alimentos que fácilmente pueden fermentarse porque carecemos de esas enzimas, y probablemente ustedes hayan oído hablar de esta dieta, que es la dieta libre de FODMAPs. Es una dieta que está muy de moda, es una dieta basada en el concepto de intolerancia, o sea, como esto tengo el síntoma, lo retiro, mejoro, pero también biológicamente es muy difícil de demostrar, ¿no? ¿Qué significan FODMAPs? Son fermentables oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que están presentes en una gran cantidad de esos alimentos que consumimos todos los días. Vamos a poner, por ejemplo, la lactosa, que esto es muy común en México. El 50% de la población mexicana somos deficientes de lactasa después de nuestras etapas tempranas de la vida, pero también consumimos, por ejemplo, galactoligosacáridos como la rafinosa, que está presente en todas las leguminosas, y para eso no tenemos esa enzima. Entonces, la carencia de esa enzima hace que estos carbohidratos altamente fermentables pues se fermentan, producen gas, distensión, y sí, biológicamente se demuestra que el tomar fructosa aumenta la cantidad de gas, la retención de líquidos y puede generar síntomas en algunos pacientes. Esto, cuando uno mide lo que pasa a nivel del tránsito intestinal, la producción de hidrógeno y metano, pues sí, en algunos pacientes se demuestra esto y el tratamiento sería evitarlo, ¿no? Pero no generalizarlo, ¿no? ¿Cuál es uno de los efectos biológicos de estas dietas libres de FODMAPs? Esto es interesante. Se ha demostrado que el sujeto que está en una dieta libre de FODMAPs tiene una disminución de citocinas proinflamatorias. La dieta libre de FODMAPs no se diseñó en un inicio para intestino irritable, se diseñó para enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, se demuestra esto parece un efecto benéfico. Sin embargo, estas dietas también disminuyen de forma significativa la microbiota intestinal. Vean cómo quitar los FODMAPs, que son muchos de estos prebióticos, disminuyen bifidobacterias, clostridiales, Prausnitzii, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, meter a un sujeto
en una dieta libre de FODMAPs, pues puede tener cierto riesgo, ¿no? No es que no lo tenga que llevar el paciente, lo tiene que hacer y ajustarse a la medida, pero tomarlo como una medida porque alguien más lo hace puede ser riesgoso. Las dietas libres de FODMAPs tienen menos calcio, tienen menos fibras, tienen problemas psicosociales como la dificultad para socializar en el momento de la ingesta de alimentos y puede precipitar esto que también se está poniendo muy de moda, que es la ortorexia nervosa, ¿no? Los trastornos obsesivos relacionados con la buena alimentación, además de los efectos microbiológicos que les comentaba. Y finalmente mostrarle lo que pasa con el riesgo de una dieta libre de gluten. El que no lo necesita, pues esto es una medida que primero es muy difícil de evitarlo, es mucho más caro, el doble de lo que uno puede estar consumiendo, la textura y el sabor son difíciles y esto no garantiza que tenga un efecto metabólico. Vean dos estudios que les voy a mostrar para finalizar. El primero de ellos es este que demuestra cómo un sujeto que es celíaco, cuando lleva un año de estar en una dieta libre de gluten, el 30% puede desarrollar síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque está consumiendo una gran cantidad de carbohidratos derivados de alimentos como pudiera ser, por ejemplo, la papa o el camote. Nosotros en México realizamos esto hace algún par de años y demostramos que en los sujetos que se meten a una dieta libre de gluten porque quieren llevar un estilo de vida saludable, primero no bajan de peso y su síndrome metabólico se mantiene exactamente igual después de 6 meses. Entonces, pues en conclusión, yo creo que esta sería una de las imágenes como para tratar de ubicar en los pacientes que tienen trastornos funcionales digestivos, tratar de discriminar cuál de todas estas alergias, intolerancias pudiera estar teniendo el paciente. Y bueno, pues sí es bien importante decir que hay muchos mitos, también hay muchas realidades. Es difícil establecer la relación entre la dieta y los alimentos. Probablemente esto es más fácil con los FODMAPs. Yo dejaría intermedio al gluten y muy probablemente, como no existe una prueba establecida para la sensibilidad, frecuentemente tenemos que hacer retos y el paciente es el que nos tiene que ayudar a hacer el diagnóstico. Es muy importante que se involucre el paciente para poder tomar estas medidas a una recomendación dietética que en muchos pacientes, si esto es real, pues es prácticamente una modificación del estilo de vida permanente. En muchos otros, como todo, siguen siendo modas. Muchas gracias por su atención.